Muy buenas, que el Señor les bendiga, queridos hermanos que nos han estado acompañando durante este tiempo de enseñanza. Gracias por ser parte de nosotros. Queridos amigos que también se han unido a nosotros, han estado enriqueciendo nuestra enseñanza con sus preguntas, con sus comentarios. Realmente me siento muy agradecido con cada uno de ustedes. Y también deseo que las enseñanzas que hemos estado compartiendo hayan podido ser de bendición para usted y para su familia, y le animen a ver las cosas de una manera muy diferente, muy diferente. El mensaje que quiero compartir, el tema que tengo en este hermoso día es: hoy es un día de esperanza. Hoy es un día de esperanza. ¿Y por qué digo que hoy es un día de esperanza cuando realmente el Señor todos los días ha planeado para cada uno de nosotros? Porque hoy estamos celebrando nuestro Domingo de Ramos, y un día como hoy se empieza a gestar la gran victoria sobre el pecado, la gran victoria sobre la muerte, y alabamos a Dios por ello. Y por eso yo quiero invitarle que vayamos a la palabra de Dios y vayamos al Evangelio de Lucas. Y en Lucas capítulo 19 hay una historia muy preciosa del Señor Jesús cuando va a entrar a Jerusalén. Y quiero que compartamos en este capítulo 19, del versículo 28 en adelante, lo que Lucas nos dice, lo que Lucas nos está enseñando, con el deseo de poder animarle a usted y de recordarle este tiempo tan especial, el cual vamos a celebrar. Bueno, algunas personas le llaman a la Semana Santa, algunos le dicen por ahí Semana Zángana, algunos le dicen, incluso, bueno, tienen tantos sobrenombres a esta semana que vamos a dar inicio. Pero bueno, este tiempo que tal vez esta enfermedad nos está motivando a estar en la casa, y las autoridades, por aquello de si la enfermedad no nos motiva, también las autoridades nos están motivando a quedarnos en la casa. Entonces, que ahí donde estemos podamos recordar la esperanza que es Cristo para cada uno de nosotros, y poder reflexionar realmente durante esta semana el precio que Él dio por usted y por mí, el ir a la cruz por amor a usted y a mí. Y leemos lo que la palabra de Dios dice en San Lucas capítulo 19, versículo 28 en adelante. Dice así: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Bethqueda y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea del frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Versículo 31. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él les respondió y les dijo: os digo que si esos callaron, las piedras clamarán. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verlo, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a los menos de este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Bueno, después de leer esa palabra, quiero tener la oportunidad de poder elevar una oración ahí donde usted se encuentra. Quizás usted, amado, ahorita está preparando el almuerzo, quizás usted está corriendo en muchas cosas, pero regálenos este tiempo, regálenos este momento, 30 minutitos para compartir lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias porque has sido bueno,
porque nos estás cuidando, oh Dios, porque has cuidado de nosotros. Señor, oramos por tantas personas que están pasando en el mundo momentos tan, pero tan difíciles, Dios. La enfermedad está llegando a sus ciudades, está llegando a sus hogares, Dios. Y muchos de ellos no tienen a dónde ir, no tienen a dónde ir. Muchos, Dios, no tienen esperanza sin saber que tú eres nuestra esperanza. Señor, en este momento oramos por nuestros países vecinos, Nicaragua, y oramos, oh Dios, también por Panamá, que está pasando un momento muy, pero muy difícil, oh Padre de la gloria. Señor, oramos también por nosotros acá en Costa Rica, por aquellas personas, oh Dios, que quizás rebeldemente no están haciendo como las leyes mandan, para que tú, Dios, pongas en ellos un deseo de sujetarse a las autoridades. Gracias, oh Dios, y esta palabra que tú nos vas a regalar va a ser una palabra de bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando llegamos al Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 18 en adelante, si usted puede leer anteriormente el capítulo 19 del 1 y en el 11, encontramos dos milagros, o un milagro muy, muy importante, uno de los mayores milagros que las personas comentan del Señor Jesús, y cuando Él viene y se encuentra, con Zaqueo, y también la parábola de las 10 minas, y encontramos esas dos etapas, estas dos cosas que el Señor Jesús viene haciendo. Pero después de ello, comienza el versículo 28 diciendo una palabra muy importante. Dicho esto, es decir, por lo que venimos hablando anteriormente, por lo que vengo conversando anteriormente, entonces es eso. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Ok, es importante poder encontrar qué significaba Jerusalén en aquellos tiempos. Jesús viene y entra a Jerusalén, la famosa entrada triunfal del Señor a Jerusalén. En Jerusalén suceden cosas muy importantes, no solamente para los judíos o para aquellos que estaban por ahí, sino también para nosotros como el pueblo de Dios, para nosotros como los adoptados, también. En ese mismo Jerusalén, el Señor Jesús iba a ser crucificado. También ahí mismo en Jerusalén, el Señor Jesús iba a resucitar. Y también ahí mismo en Jerusalén se iba a derramar el Espíritu Santo allá en Hechos, y iba a ser el nacimiento de la iglesia. Y por eso es importante ver lo que está sucediendo en el pasaje que estamos leyendo. Y el Señor llega a este lugar llamado Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. El versículo 29 viene y pone a relieve 2 lugares. El primer lugar, no se menciona mucho Betfagé y Betania. Betania sí es un lugar el cual es el más mencionado, y muchos conocemos algo o hemos escuchado sobre este lugar, y la Biblia también nos habla sobre este lugar. Cuando vemos de Betania, nos podemos dar cuenta de muchas cosas. Primero, se nos dice que Jesús fue bautizado en ese lugar. También ahí era donde vivía su gran amigo Lázaro, sí, aquel el cual en cierto momento murió, y el Señor viene y obra un gran milagro y resucita a su amigo. Y ahí encontramos uno de los versículos más pequeños en el Nuevo Testamento, donde dice que el Señor lloró, y Jesús lloró ahí después de la muerte de Lázaro. Muchas personas tienen sus versiones en por qué Jesús lloró. Y ahí en ese lugar también, en Betania, el Señor Jesús tiene su ascensión también. Y sigue la palabra de Dios diciéndonos algo muy, 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 muy importante que debemos de hacer para nuestra vida. Si usted ve el versículo 30, dice lo siguiente, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre
ha montado jamás, desatarlo y traerlo. El Señor Jesús viene y le da una orden a dos de sus discípulos. No se dice cuál en este pasaje son esos dos discípulos que el Señor Jesús le da una orden, pero bueno, eso quizás no es tan importante. Pero la orden que le da es ir a este lugar a traer un pollino. ¿Y por qué es importante ver lo que significa el pollino? ¿Qué es un pollino en esta escritura? Bueno, cuando podemos ver lo que el Señor le está diciendo en este momento a ellos, está cumpliendo la palabra de Dios en Zacarías capítulo 9, versículo 9. ¿Qué dice la palabra de Dios en Zacarías capítulo 9, versículo 9? Alégrate mucho, hijo de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es interesante ver lo que el Señor Jesús viene y hace en este momento. Es interesante ver lo que el Señor está haciendo en su gran entrada allá a Jerusalén. Ese momento el cual quizás muchos de nosotros no hubiésemos querido entrar ahí, pero el Señor Jesús, Él sabía para qué Él había venido a esta tierra. Y los reyes en aquel momento vienen y acostumbraban a cabalgar en grandes caballos. Para un rey tenía que ser un caballo de una edad avanzada, un caballo muy dócil y un caballo muy precioso en aquellos momentos. Pero el Rey de Reyes, el Señor de Señores, viene y decide cabalgar en un pollino. Un pollino, dice la palabra de Dios, cumpliéndose lo que la palabra dice en Zacarías, hijo de asnas. Es decir, era casi que se puede decir más pequeño que un burro, algo muy pequeño, y que tan solamente podía aguantar a una persona. ¿Qué quiere decirnos esta palabra? ¿O qué quiere enseñarnos el Señor al hecho de poder Él entrar a Jerusalén en un pollino? Bueno, Él nos quiere enseñar a cada uno de nosotros y al pueblo que le seguía a ser humildes también. A ser humildes en medio de todo lo que se estaba viviendo. Y quizás recuerden que este pueblo esperaba al libertador de una manera muy diferente, y muchos no creían que era el Señor Jesús. Y el Señor Jesús viene y da un mensaje en este momento. Y es el mensaje, queridos hermanos, que yo quisiera centrarme un poquito en este día. Y es el mensaje que encontramos en el versículo 31. Dice el versículo 31: y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Porque el Señor lo necesita. El Señor viene y le da una orden a esos dos discípulos, y el Señor sabe lo que va a pasar a futuro, porque el versículo 33 nos da la respuesta. Y cuando desataban al pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué lo desatáis al pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Qué importante ver esos dos versículos, qué importante ver lo que esos dos versículos nos están enseñando a usted y a mí. Lo que podemos ver en la palabra de Dios es que primero el Señor le da una orden a aquellos los cuales le siguen, y ellos vienen y obedecen la orden. Y en medio de que ellos obedecen la orden, los dueños del pollino dicen: ¿por qué lo desatáis? Y tan solamente porque el Señor los necesita. Qué lindo es poder ver que el Señor es dueño de ese pollino. El Señor es dueño de aquel que le va a llevar a la entrada en Jerusalén. Y no solamente eso, también el Señor es dueño de nuestra vida. El Señor es dueño de todo lo que nos rodea. El Señor es dueño de todo lo que está a nuestro alrededor. Y por medio de este versículo nos podemos dar cuenta el dominio que el Señor tiene sobre todas las cosas. Allá en el libro de Colosenses y Filipenses también dice que en Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Sean tronos, sea dominios, sea principados,
Todo fue creado para Él y por medio de Él, para que por Él todo tenga la preeminencia. El Señor es dueño de todo. Ni aún ni una hoja de los árboles se mueve si no es por su poder. Querido amigo que me estás oyendo, querido hermano que estás ahí en tu lugar, en tu hogar, o no sé dónde estás escuchando esta enseñanza. Muchas veces nosotros creemos que Dios está jugando al azar con nosotros. O que en nuestra mente y en nuestro conocimiento finito creemos que a Dios se le sale todo de sus manos también, o que Dios no tiene el control sobre algunas cosas, y no es así. En ese versículo podemos darnos cuenta que Dios tiene el dominio sobre todo lo que sucede. En esos días escuchamos preguntas como las cuales: ¿terminará esta pandemia? ¿Cuánto durará esta pandemia? Y una y otra pregunta que nos hacemos. Y quizás muchas de esas preguntas no tenemos respuestas para ellas en este momento. Pero yo quiero decirte algo a ti que me estás escuchando. Dios tiene una respuesta para lo que nosotros estamos viviendo. Porque Él tiene el dominio aún para la enfermedad. Él tiene dominio. Él tiene dominio aún para este momento que nosotros estamos viviendo. Él tiene el dominio sobre ello. Y es algo que tú y yo nos debemos de dar cuenta, de que todo lo que sucede a nuestro alrededor, todo lo que Dios permite en nuestra vida, Dios sabe el por qué viene a nuestra vida. En este momento, tan solamente usted y yo debemos de tener, así como los dueños de ese pollero, también tener una actitud de obediencia, sabiendo de que Dios permite todas las cosas en su vida y que Dios sabe por qué suceden las cosas en nuestra vida. Muchas veces nosotros creemos que todo lo que Dios nos ha dado es muy de nosotros, pero no ha de ser así. Dios lo ha prestado a cada uno de nosotros. Todo lo que usted y yo tenemos en este momento le pertenece a Dios, Y si de algo usted puede vivir agradecido, es porque a unos tal vez Dios les permite tener más abundancia que a otros también. Pero Dios tiene el dominio sobre cada una de estas cosas. Lucas dice en el versículo 37 algo muy interesante que los demás evangelistas no dicen. Cuando llegaban y se acercan de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Algunas personas dicen que los otros evangelistas, el caso de Lucas dice que eran los discípulos, pero en los otros evangelios dice que era la multitud. Pero bien sea que eran los discípulos o bien sea que era toda la multitud, ellos alababan al Señor por todo lo que Él había hecho. Y es que ustedes saben que la alabanza debe ser muy, pero muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Sí, la alabanza debe ser el motor que nos debe de motivar a usted y a mí a poder seguir adelante en medio de estos tiempos. ¿Está usted alabando al Señor? ¿Está usted alabando al Señor por lo que Él está haciendo? Y usted me dirá: pastor, pero ¿cómo vamos a alabar al Señor? Porque muchas personas están siendo enfermas, muchas personas están perdiendo la vida. Pues yo quiero decirle que la palabra de Dios nos dice en Romanos: dirá el hombre al alfarero, aquel que le formó, ¿por qué has hecho esto? Si Dios usa del mismo barro para hacer una olla de honra y otra de deshonra, un poco parafraseado, debemos de alabar a Dios sin importar el momento el cual estemos viviendo. Hoy muchas personas en el mundo se están perdiendo porque no reconocen al Señor Jesús como su Salvador. Y este tiempo que Dios nos está permitiendo, quizás es el momento el cual Dios está permitiendo para que muchas de esas personas dobleguen su corazón al Señor. Dios permite este momento para que nosotros doblemos rodillas y le alabemos por todo lo que está sucediendo. ¿Está usted alabando al Señor? Aún en este día, aún en este momento, en víspera de empezar esta semana,
una semana de reflexionar. Hoy escuchaba por las noticias que muchas personas no están haciendo caso y muchos están yéndose para Guanacaste, no sé si a visitar familiares, pero sea cual sea la situación, el deseo del gobierno es que nosotros nos quedemos en casa para poder mitigar quizás la enfermedad. Dios tiene el control, sí, queridos hermanos, Dios tiene el control. Dios sabe lo que va a pasar, Dios tiene dominio sobre todo lo que está pasando en nuestra vida. Hoy es un día de bendición. Hoy es un día de bendición porque hoy empieza a gestarse. De hace más de 2000 años podemos recordar que un domingo como hoy, Dios empieza a entrar a Jerusalén para luego dar su vida y al tercer día resucitar y demostrar que Él tiene dominio sobre la muerte. Ahí Él venció la muerte, ahí en el madero Él venció la muerte. Y esta semana a usted y a mí nos puede ayudar a poder reflexionar en lo que el Señor hizo durante ese tiempo. Aún siendo Dios, dejó su trono nada más y nada menos por amor a usted y por amor a mí. No le importó ser llevado hasta la cruz, no le importó llevar este momento. Y cuando él iba entrando a Jerusalén, las personas le recibían y le quitaban sus capas. Dice el Evangelio de Lucas. En los otros evangelios dice que le tiraban palmas y le tiraban hojas también, donde él iba entrando en aquel momento. Luego esos que le recibieron con palmas y flores decían: crucifíquele, crucifíquele. Pero a él no le importó eso, porque él tan solamente tenía un deseo, y era ir a la cruz por amor a usted y por amor a mí. Esta semana que estamos empezando, queridos amados, ya que esta enfermedad nos está exigiendo a quedarnos en casa, que sea un tiempo para reflexionar, querido amigo, querido amado, que sea un tiempo para poder acercarnos más a Dios y tener un corazón agradecido, un corazón lleno de gratitud por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. La gran entrada o la entrada triunfal a Jerusalén, sí, porque desde que el Señor empezó a entrar a Jerusalén iba a ser el triunfo sobre el pecado. Era necesario para que usted y yo fuésemos redimidos de la condenación eterna. Querido amigo que me estás escuchando, querido hermano que me estás oyendo también, quiero animarte a esta semana que puedas seguir buscando el nombre del Señor día a día, que puedas seguir buscando lo que Él tiene para ti. Que el Señor te bendiga y que puedas tener un tiempo de refrigerio durante estos días. Quiero dar unos anuncios muy importantes, como iglesia también. Nos hemos dado cuenta que por lo menos 9 familias de nuestra iglesia se han quedado sin trabajo durante estos días. Imagínense, solo de nuestra iglesia, una iglesia pequeña, 9 familias no tienen trabajo, y hay otras que quizás también les han reducido sus horas laborales. Yo como pastor quiero hacer un llamado. Sabemos que nuestra iglesia ha sido una iglesia generosa durante muchos años, ha sido una iglesia generosa, la cual ha bendecido a muchos hermanos. A usted que me está escuchando, quiero decirle que si Dios lo permite, entre lunes y martes, yo como pastor, con algún hermano, voy a tomar todas las medidas adecuadas para poder ir a tu casa, para poder pasar, y si tú quieres bendecir a estas familias con una ofrenda, tal vez tú no tengas ofrenda económica, pero ofrenda de granos. Son 9 familias, queridos hermanos, que en este momento muchos no tenían sus ahorros, muchos no tienen nada, y no podemos decir que es irresponsabilidad. Usted sabe cómo está la sociedad también, pero Dios quiere utilizarnos a nosotros para que estas familias esta semana puedan comerse también una sardina, un atún, puedan pasar un tiempo diferente. Algunos de ellos quizás les van a cortar la luz, el teléfono, pero queridos amados, yo creo que Dios nos quiere utilizar a nosotros como iglesia. Si usted no tiene el número mío, se lo regalo: 8704-2172, 8704-2172. Y en los días de el domingo, quizás en la tarde, el lunes o el martes, yo estaré yendo a recolectar las cosas que hay que recolectar. No escatimen en bendecir a estas personas, ya que a partir del miércoles no podemos salir de nuestros hogares. Entonces, querido amigo y hermano que me escuchas, domingo en la tarde, lunes y martes es tiempo
tiempo de bendecir a una familia, tú nada más me mandas un mensaje o me llamas y yo pasaré con un hermano recolectando las cosas para bendecir a esta nueva familia. Muchas gracias, hermanos, por su corazón dadivoso. Que Dios les bendiga.